Un saludo pues especial a todos los que están conectados y acá también en esta sala. Muchas gracias al segundo Congreso Internacional Multidisciplinario pues por este espacio. Estoy en representación de la Universidad de Manizales como docente y como estudiante del doctorado en Historia y Estudios Humanísticos. Entonces, aquí hay una serie pues como de reflexiones que están articuladas con el proyecto de investigación de dicho doctorado. Bueno, entonces, para empezar, tendríamos que resaltar que en las primeras dos décadas del siglo XXI empiezan a emerger como dispositivos jurídicos a través de constituciones, de procesos constituyentes, a través de sentencias de altas cortes, toda una jurisprudencia en la cual se empiezan a incorporar algunos paradigmas en el derecho diferentes al paradigma antropocéntrico, para poder, digamos, ponderar esas relaciones entre los seres humanos y la naturaleza. Un ejemplo de ello lo vamos a encontrar en la sentencia T-622 del 10 de noviembre del 2016. Bueno, aquí planteamos entonces que en los diferentes países, por lo menos aquí en Latinoamérica, en esos ordenamientos jurídicos, en sus pirámides normativas, eh, el derecho actúa allí también como una especie de tecnología, ¿cierto? En la cual se trata de comprender una realidad, identificar algunos problemas y generar algunas alternativas de solución para resolver esos conflictos. En suma, entonces estaríamos hablando de algunos marcos explicativos, comprensivos y resolutivos, ¿cierto? Sin embargo, sabemos que en cualquier tipo de norma, ya hablemos nosotros de una constitución política, de una ley, de un decreto, estos no van a estar tampoco ausentes de relaciones de fuerza y de poder allí presente, ¿sí? No solamente para que emerjan eh, como discurso en algún texto, sino también para que se puedan implementar y tengan, digamos, esos resultados deseados y esperados. Tendríamos entonces aquí que hablar en un primer momento de un paradigma que sería ese paradigma antropocéntrico. Sabemos nosotros que en la cultura occidental y moderna, cuando nosotros nos situamos en esas líneas históricas del contexto europeo, vamos a situarnos nosotros, por ejemplo, en una Edad Media y desde ese discurso histórico en Europa le denominaron Edad Media, ¿cierto? Digamos porque era una edad que estaba en la mitad, por decirlo así, entre una antigüedad griega y latina principalmente, y luego una edad moderna, ¿cierto? Teniendo obviamente allí como momento de ruptura también con el Renacimiento, en el cual, digamos, ya no habría una preocupación netamente teocéntrica, ¿cierto? Las preguntas por la existencia de Dios, que todo girase alrededor de la religión, sino una preocupación nuevamente por el hombre, ¿sí? Entonces, por eso observamos allí a un hombre de Vitruvio de Da Vinci, todo ese auge nuevamente de la matematización del mundo, de la precisión del mundo, cómo hacer entonces nuevamente para volver a todo lo que había ofrecido esas grandes culturas y civilizaciones griegas y romanas en términos de ese elemento racional, cómo volver entonces a ello para dar respuestas a todas las incertidumbres que generó en cierto momento también las experiencias de vida en la Edad Media, ¿cierto? Sabemos, por ejemplo, que la Edad Media estuvo azotada también por la peste negra y de qué forma también esa peste negra incidió en esas estructuras económicas y también del pensamiento para las mentalidades de la Edad Media. ¿Cierto? Entonces una preocupación nuevamente por el hombre. Entonces cuando hablamos aquí de ese paradigma antropocéntrico en el derecho,
estaríamos partiendo de esa creencia que tenemos que los humanos son superiores al resto de la naturaleza. Recuerden ustedes que van a ser bastantes filósofos, Francis Bacon, por ejemplo, en el Novum Organum, que va a decir que la naturaleza había que tratarla como una mujer, ¿cierto? Había que poseerla, someterla, dominarla. Y nos planteaba que mediante un nuevo órgano, le llamaba el órgano, mediante un nuevo método de investigación científica, mediante un nuevo método que él plantearía allí, el inductivo, podríamos convertirnos en amos y señores de la naturaleza. Palabras similares va a utilizar luego René Descartes en el discurso del método, planteando que a través de un método de investigación científica el hombre podría convertirse en amo y señor de la naturaleza. No solamente en esa modernidad científico-tecnológica llegamos a situarnos en la cúspide de la creación, sino que también en esa modernidad política, ¿cierto? Porque cuando hablamos nosotros de modernidad tendríamos que entenderla en su elemento científico-tecnológico, pero también en un elemento en ético-político. Se nos planteaba también un concepto que era el de dignidad humana. Recuerden ustedes que antes del Renacimiento, algunos autores, ¿cierto? Planteaban que la dignidad del hombre residía precisamente en ese mito fundacional de la religión judeocristiana, que habíamos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, a partir de ello, se construía un concepto de dignidad humana. Teníamos dignidad frente al resto de los otros seres vivos por haber sido creados a imagen y semejanza de Dios. Ya luego, cuando ingresamos en el Renacimiento, esa fundamentación de ese concepto de dignidad humana se va a transformar. Recuerden ustedes un texto como el de Pico de la Mirandola sobre el discurso sobre la dignidad del hombre, y allí también va a plantear que va a ser gracias. Ahí ya se va a separar un poco de ese fundamento netamente religioso y anclado al Antiguo Testamento en el Génesis. Va a plantear que la dignidad del hombre reside en su capacidad creadora, en su capacidad de dirigir su destino, de construirlo. ¿Sí? Entonces, posteriormente, el concepto de dignidad humana va a estar bastante amarrado con todo el tema de la autonomía, de la libertad, las cuales no serían posibles si no pudiésemos hacer uso de la razón. ¿Sí? Entonces, dignidad humana y razón van a estar conectadas profundamente, dejando entonces nosotros por fuera al resto de seres vivos que suponíamos durante mucho tiempo, lo supusimos, que no tenían ningún tipo de racionalidad, ¿cierto? Y si no tenían ningún tipo de racionalidad, pues tampoco podrían llegar a convertirse en ningún tipo de sujeto de derechos, como le denominamos hoy en día. Entonces, bueno, este sería el paradigma antropocéntrico. Posteriormente, ya en términos del paradigma biocéntrico, ya la relación entre el ser humano y el resto de seres vivos va a cambiar. Vamos a decir, venga, no, es que todos los otros seres vivos también tienen un valor intrínseco, no solamente lo es el ser humano, ¿sí? Sin embargo, en este paradigma biocéntrico vamos a tener allí un problema, porque resulta que si solamente consideramos que aquellos seres vivos, todos los otros seres vivos tienen también una dignidad intrínseca, ¿qué hacemos para responder a una época en la cual estamos sufriendo una crisis ambiental, cambio climático, contaminación por doquier, ¿cierto? Se supone entonces que se tendría que comprender en nuestra forma de relacionarnos con esos otros seres vivos y los otros seres no vivos, esos elementos abióticos que se encuentran en los ecosistemas, porque todo se encuentra relacionado allí para poder que haya un equilibrio,
¿cierto? Entonces, posteriormente también vamos a empezar a hablar de un paradigma ecocéntrico, en el cual se extiende esa consideración del valor intrínseco no solamente a los seres vivos, sino a otras entidades como los ecosistemas, el agua, el aire, ¿cierto? De lo contrario, pues esos equilibrios que hay en los ecosistemas decaen y obtenemos pues los resultados nefastos que observamos en muchos de los ecosistemas. Entonces, bueno, eso en términos de esos tres paradigmas culturales que han ingresado también como el discurso del derecho, les recuerdo cómo en Latinoamérica, en lugares como Ecuador en el 2008 y en Bolivia en el 2009, se empieza a dar también un giro de ese nuevo constitucionalismo latinoamericano, en el cual también hay unos elementos interculturales muy interesantes. En el caso de la Constitución de Ecuador, va a estar como principios, como fundamentos de esa expresión, pues de sujetos, la naturaleza como sujeto de derechos, esa expresión en quichua del sumac causai, ¿cierto? O el buen vivir. Lo mismo va a suceder con Bolivia, con su constitución del 2009, con el sumac camaya de la Aymara. Bueno, estas serían algunas vías para el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos, una vía constitucional, como sucedió, por ejemplo, en Ecuador, una vía legal, como ha sucedido en diferentes países, entre ellos también Colombia, vía leyes o decretos, y para el caso del cual estamos hablando, mediante una vía eh, judicial que tendría que ver con una sentencia de la Corte Constitucional que reconoció al río Atrato como un sujeto de derechos. Resulta que esta sentencia es fruto de una demanda de tutela porque consideraba la comunidad que se encontraba allí en ese territorio del Chocó biogeográfico que se estaban vulnerando no solamente los derechos de ellos, culturales, sino que también se estaba allí incidiendo en unas afectaciones a esos ecosistemas a través de la agricultura, la caza, la pesca y la minería artesanal que ellos, digamos, requerían para su subsistencia también como cultura y que se estaba viendo afectada por la tala y por la minería principalmente. Entonces, bueno, identifican una problemática que era el desarrollo intensivo de actividades mineras y de explotación forestal que estaban contaminando entonces los afluentes, humedales del río Atrato y proponen como alternativa de transformación interponer una acción de tutela que salvaguardara los derechos fundamentales a la vida, a la salud, al agua, a la seguridad alimentaria, que no serían posibles si el río Atrato se siguiese contaminando. Entonces, bueno, aquí tenemos nosotros que entre esos tres paradigmas de los cuales les hablé, tendríamos entonces que en esa sentencia se reunirían elementos de, podríamos decir que de los tres paradigmas, porque no se está reconociendo solamente que hay un valor intrínseco del río por el simple hecho de estar allí, ¿cierto? Y tener un valor, sino que ese valor también se relaciona con el valor que tienen, digamos, otros seres vivos allí y las comunidades de seres humanos que requieren de esas diferentes condiciones que le permiten el río para poder sobrevivir. Entonces encontramos ya en ese tipo de sentencias en las cuales se empieza a reconocer también de alguna manera que para garantizarse los derechos humanos es necesario también reconocer que la naturaleza también tiene unos derechos, son unos sujetos de derechos, ¿cierto? Bueno, voy a finalizar acá con, con la conclusión para no extenderme más del tiempo ofrecido. Bueno, la naturaleza y los componentes de los ecosistemas fueron considerados durante mucho tiempo
como objetos del derecho en función de su relación como propiedades de un sujeto particular o colectivo. Sin embargo, esta concepción se fue transformando de acuerdo a nuevos paradigmas de interpretación sobre las relaciones entre los seres humanos con otros seres vivos, con elementos abióticos y con las relaciones entre estos. Se fueron incorporando los paradigmas biocéntricos y ecocéntricos para considerar a la naturaleza y algunos de sus componentes como sujetos de derechos más que como objetos del derecho. Listo, muchísimas gracias.